podemos hablar reino cuando somos hijos de Dios. Así como estas tribus tienen la habilidad para ubicarse con los puntos cardinales, porque esa es la forma que hablamos. Nosotros, cuando somos hijos de Dios y entendemos su palabra, entonces adquirimos una habilidad de hablar las cosas de Dios. No porque nacimos con esa habilidad, sino porque somos ahora hijos de Dios. Y ahora vivimos en un concepto y en un momento que se llama reino, el reino de Dios. Y adquirimos esa cultura y adquirimos ese lenguaje. Y entonces, aunque estamos aquí, en esta ciudad, comenzamos a hablar de una forma diferente. Porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo y una vida y un reino que viene de dentro hacia afuera. ¿Y cuál es este lenguaje que Dios habla? ¿Y cuál es este lenguaje con el que nos podemos comunicar con Dios? En la Biblia habla de cómo el lenguaje que Dios comprende es la fe. Es un lenguaje un poco complicado de entender cuando no lo hemos experimentado, pero es un lenguaje que Dios habla. Y el sistema y la estructura del lenguaje de la fe es muy diferente a la estructura y el lenguaje que nosotros hablamos. Porque la estructura de la fe nos lleva a creer y recibir y por lo tanto obtener. Cuando nuestro lenguaje muchas veces es al revés. Si no lo obtengo, entonces no lo creo. Si no lo veo, entonces no lo puedo creer. Pero el lenguaje de Dios y la forma que Él quiere que hablemos es completamente diferente. Y es una estructura completamente diferente. Él necesita que hablemos creyendo y recibamos, y entonces vamos a obtener. Esa es la forma y ese es el lenguaje que Dios habla y la forma que necesitamos aprender a comunicarnos con Dios. Nosotros tenemos que aprender a comunicarnos y nosotros necesitamos adquirir esta habilidad para hablar otro lenguaje. Y es esencial que lo hagamos, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como persona que cree en Dios, necesitamos desarrollar esta habilidad que va más allá de nuestras capacidades que en este momento sentimos y comenzar a desarrollar un lenguaje de fe en nuestra vida diaria. Así como los niños de 4 años saben exactamente en los puntos cardinales dónde están las cosas, así nosotros, como hijos de Dios, necesitamos aprender a desarrollar un lenguaje que hable fe. Un lenguaje que despierte nuestra alma y despierte nuestro corazón en un fuego de creer quién es Dios y lo que es Dios y lo que Dios va a hacer en mí. Porque si no aprendemos a desarrollar este lenguaje, iglesia, nos vamos a quedar atorados para siempre, hablando español y no hablando reino. Y muchas veces tú te preguntarás, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Y por qué Dios no se mueve en lo que estoy pidiendo? Y he orado por tanto tiempo, pero Dios no ha respondido. Mi carácter sigue siendo el mismo después de tantos años. Sigo lidiando con los mismos problemas. Sigo lidiando con las mismas situaciones. El mismo problema que vivo se ve más grande cada vez. ¿Por qué no puedo salir de esta situación? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no viene a mí? ¿Por qué Dios no hace algo? El problema es que no estamos hablando el lenguaje de Dios. El problema es que Dios, por más que quiera, Él no se mueve por sentimientos, Él se mueve por fe. Y si nosotros no aprendemos a hablar el lenguaje que Dios habla y no aprendemos a hablar con fe en nuestra vida, entonces estamos limitando la comunicación que hay entre nosotros y Dios. Y entonces para pasar del otro lado necesitamos creer que vamos a pasar del otro lado. Pero si no lo creemos y estamos limitados por cómo hablamos, están limitados nuestros pensamientos. Porque los científicos han encontrado una y otra vez que el lenguaje que hablamos determina la forma que pensamos. ¿Qué lenguaje estamos hablando? ¿Estamos hablando el lenguaje del reino? ¿O estamos hablando el lenguaje de la derrota y del miedo? ¿Qué lenguaje estamos hablando? No solo verbal, sino no verbalmente también. Porque acuérdense que el 93% de la comunicación es no verbal. ¿Qué estoy haciendo en mi forma de moverme?
¿Qué estoy haciendo en mi forma de presentarme? ¿Cómo me estoy viendo delante de Dios? ¿Qué estoy haciendo? Que la comunicación no está siendo efectiva, porque mis movimientos también hablan fe, porque mis acciones también hablan fe. No solo de dientes para afuera se habla fe. Yo puedo decir, uy, si le creo a Dios que puede hacer todas las cosas, pero mi corazón no le cree y mi cuerpo no le cree. Por tanto, yo no le creo. Necesitamos, iglesia, despertar y entender la prioridad y la cosa fundamental para nosotros como creyentes, y que es la fe. Y la fe no se obtiene porque siento fe, se obtiene porque decido tener fe. No es un sentimiento, no es una necesidad, no es de mi humor, es que decido creerle a Dios, decido tener fe, y eso es lo que hace la diferencia. Necesitamos hablar el lenguaje de la fe. ¿Cómo puedo comunicarme? ¿Cómo puedo comunicarme que no solo sea de palabras, sino de acciones y de mi corazón? Necesito empezar a hacerlo. Porque en el corazón es donde se comienza a formar el lenguaje y los pensamientos de Dios. Fíjate lo interesante que dice aquí en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Necesitamos que nuestro corazón esté en una posición de fe, para que entonces nuestra boca pueda declarar fe. Por eso es tan importante la comunicación no verbal. ¿Qué sucede cuando estamos aquí juntos? Porque es el momento que todos nos vemos, ¿no? Y lo único de lo que te puedo hablar realmente, porque es lo que he visto. ¿Qué hacemos cuando aquí estamos aquí juntos? Es la hora de la alabanza y la adoración. ¿Cómo tu comunicación no verbal está haciendo aquí en la iglesia? ¿Estás así? ¿Estás sentado? Dios, a ver a qué hora se acabó. ¿Cómo es tu comunicación no verbal a la hora de adorar? ¿Alzas tus manos? ¿Saltas? ¿Cantas? ¿Gritas? Porque si no lo estás haciendo, entonces te estás perdiendo una gran parte de la adoración. Porque adorar no es cantar canciones. Eso no es adoración, eso no es alabanza. Las canciones son música, son acordes y son melodías. Lo que hace una adoración somos nosotros. Y la forma que nos expresamos. ¿Cómo? Es que lo tengo en la otra. ¿Cómo nosotros estamos orando? De una forma que nos dicen y nos enseñan en la clase de niños, es la forma de comunicarnos con Dios. ¿Cómo estamos orando? Si lo has intentado alguna vez, ¿cómo lo estás haciendo? Necesitas que tu cuerpo entero esté orando, no solo tu boca esté orando. Necesitas traer fe a tu corazón cuando estás orando, porque dice la Biblia que cuando oramos creyendo que recibimos, lo vamos a recibir. Pero si mi cuerpo y mi corazón en realidad no está teniendo la fe para que Dios lo haga, y estoy orando, pues ya no me queda de otra. Pero estoy orando con fe y mi cuerpo siente la fe y en mi cuerpo hay electricidad porque la fe está recorriendo todo mi ser. Entonces mi oración es diferente, lo que oro es diferente. No se trata de las palabras, porque muchas veces no sabemos cómo orar. ¿Qué digo? No me sé la Biblia, no sé palabras cristianas. No es necesario saberte palabras cristianas. Necesitas orar, que tu cuerpo ore. Aprender el lenguaje de la oración en lenguas. ¿Cómo se hace? Se me olvidó, Eso que soy cristiana desde hace mucho. Orar en lenguas. Eso no requiere ningún tipo de conocimiento en inglés o en francés. Eso requiere fe.
Oro en lenguas porque creo que me estoy comunicando con Dios de una forma efectiva. Quiero que veamos esta historia impresionante en la Biblia de comunicación no verbal. Fíjate lo que dice Lucas 5, a partir del 17. Es una historia impresionante en la que Dios actúa cuando ni siquiera le estamos hablando que actúe. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Estos hombres necesitaban, su amigo no podía caminar. Y dice la Biblia que eran 4. No sé si aquí, creo que está en Marcos. Dice que eran 4 que necesitaban, que sabían que Dios tenía el poder para sanar. Lo habían visto y lo habían escuchado. Necesitaban que él sanara a su amigo, pero no podían entrar. Porque dice el 19: no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, estaba tan atascado el lugar donde estaban que no había forma de entrar. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y mira esto, dice el versículo que sigue, Vané: al ver él, Jesús, la fe de ellos, les dijo. Aquí no nos está diciendo que los vio a los hombres. ¿Qué vio Dios? Su fe. Porque la forma que necesitamos comunicarnos con Dios es a causa de la fe. Él necesita ver nuestra fe. Y les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Porque cuando Él ve fe, que es capaz de hacer todas estas cosas, cuando Él ve fe en nuestros corazones, que es capaz de accionar, que es capaz de activarnos, que es capaz de hacernos mover, Él no solo nos da lo que estamos pidiendo, Él nos da más de lo que necesitamos. Este hombre necesitaba caminar, sí, pero más necesitaba ser salvo y tener la promesa de la vida eterna. Jesús le dio mucho más de lo que él estaba pidiendo. Jesús trascendió, porque estos hombres hablaban el lenguaje de la fe, y el lenguaje trascendió de lo que podían ver y de lo que ellos podían decir. Porque ellos, ¿cómo podían saber que él tenía la capacidad de perdonar sus pecados? No podían pedirle ser salvos, no podían pedirle tener una vida de eternidad en el cielo, pero tenían fe, tenían la capacidad para que Dios los viera y su corazón se moviera y les diera más de lo que estaban pidiendo. Es crucial la fe, porque eso le da la libertad a Dios de hacer en nuestra vida lo que Él necesita hacer. Y no limitado a las palabras que podemos orar y a las palabras que podemos decir y a los pensamientos limitados que tenemos de Él. La fe nos lleva a liberar a Dios para que Él se mueva en nuestra vida como Él quiera y que Él haga las cosas como Él las quiera. La fe libera a Dios para hacer los milagros en nuestra vida que no sabíamos que necesitábamos. ¿Por qué sigues batallando con el mismo problema? ¿Por qué sigues buscando la misma solución donde claramente no la está? ¿Por qué? Porque no hablamos el lenguaje de la fe. Porque nuestro corazón no se ha levantado. Porque no hemos aprendido a hablar como Dios necesita que hablemos. Y entonces en el 24 dice: pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dice, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando su lecho que estaba
en que estaba acostado se fue a casa